Bien, ya estamos aquí. Vamos a esperar a ver quiénes se conectan. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a ver quién da el primer saludo. Bien. Anduve caminando un poquito en el patio. Buen día. Luz Consuelo, Rosario García, Margarita, Araceli, Mapi Rivera. Buenos días a todos. Estamos aquí conectados en esta bella mañana. Ya está alumbrando el sol. Ya está pegando. Días calurosos. Saludo a Pedro. Un saludo a Felipe Neri, a Gris, a Lucero. Buenos días a todos. Carlos Alberto, Cristina González, Diana Edith, Jonathan. Qué alegría saludarles. Ana María Guerrero, Anita Cruz, Dani Aguilar. Qué alegría saludarles. América Cruz, América Camarena, Araceli Tapia, Cristina González. Bien, qué alegría saludarles. Esta mañana quiero bendecirles con una palabra. Me da mucha alegría poder cumplir con mi función, con mi asignación de aguador, echándote agua para que sigas corriendo en la ruta de la fe, para que no te detengas, para que en este tiempo de pandemia, aunque no podemos congregarnos, no podemos reunirnos y estar presencialmente desarrollando la reunión, de todas maneras podemos alimentarnos con la palabra del Señor. Saludos a Miguel Reina, a Rodolfo Galindo, amigo, un abrazo, a Patricio Rosita, a Vianey Lam. Bien, aunque no podemos congregarnos ahorita presencialmente, creo que cumplir nuestra asignación y compartir esta palabra es algo que tenemos que hacer con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Le doy gracias a Dios porque ha fortalecido mi garganta y puedo estar aquí compartiendo estos principios de la palabra del Señor. Saben que me gusta gritar y hacer uso del entusiasmo para compartir, pero bueno, aquí son cápsulas, son principios de vida que te comparto acá, acompañando con un cafecito, con un té. La idea es enriquecer y edificar tu vida. Espero que puedas tomar estos principios y aplicarlos a tu vida personal. Ando sudando porque estuve haciendo un poco de ejercicio aquí, ejercitando la catedral. Ya no es templo, es catedral del Espíritu, la catedral del Espíritu de Dios. Ya no es COVID, ahora es Gordovid. Bien, ayer veíamos Génesis 14, donde Abraham fue a liberar a su sobrino y al regresar se encontró a Melquisedec, rey de Salem, y le dio los diezmos de todo. Melquisedec lo bendijo, le impartió. Y sabes que la impartición es un tema muy importante. La impartición es un tema que necesitamos comprender a plenitud. En cierta ocasión, Pedro y Juan iban entrando al templo por la puerta llamada La Hermosa. El templo no se llamaba La Hermosa, sino que la puerta se llamaba La Hermosa. Y en la puerta había un paralítico que todos los días era llevado a ese lugar para pedir limosna. Y Pedro y Juan iban en el tiempo de la oración. Quiere decir que este paralítico todos los días lo llevaban al tiempo de la oración, cuando la gente iba a orar, pero él no iba a orar, sino que iba a pedir, porque estaba paralítico, tenía una necesidad. Entonces, cuando Pedro y Juan llegaron allí, Pedro lo vio y se le quedó viendo fijamente, y esta persona extendió su mano para ver si recibía una moneda o recibía alguna ayuda.
Pero Pedro lo miró fijamente a los ojos y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Algunos llegan a señalar que Pedro no era espiritual, porque dicen, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Pero no se refería a la oración, porque iba al momento, iba al tiempo de la oración al templo. Lo que estaba diciendo es que no tenía dinero que darle, pero tenía algo más valioso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ojo con estas palabras, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, te imparto. Y es entonces que lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y el cojo pudo caminar, saltar, y entró al templo saltando. Ojo aquí, todos los que iban a la oración ahí lo veían. Toda la gente que pasaba por ahí lo había visto sentado. Tal vez algunos no hacían nada por él, tal vez algunos le daban alguna moneda, pero lo que Pedro y Juan al llegar ahí hicieron fue impartirle lo que ellos tenían. Y era la unción del Espíritu Santo, era el poder de Dios, que al ponerle la mano a este hombre lo levantaron y pudo andar y pudo saltar y pudo danzar. Ahora Pedro y Juan a este hombre lo metieron al templo de una manera distinta, de una manera diferente. Ahora iba alabando al Señor debido al milagro que había recibido. Pedro y Juan tenían algo diferente a los demás que iban a la oración. Y eso que tenían Pedro y Juan fue lo que le impartieron. Impartimos lo que tenemos. Impartimos lo que hemos recibido. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste mediante la imposición de manos. Habla de la imposición de manos. Había un fuego que había en Timoteo, y ese fuego no se lo impartió ni su mamá ni su abuela, porque lo digo bien, porque en la escritura así lo dice, no lo estoy diciendo como dicen a veces jugando, que te lo dé tu abuela, no, así lo dice en la palabra. En la carta a Timoteo, Pablo le dice, mira, cuando oro me acuerdo de ti y de tu fe no fingida, y esa fe no fingida es la misma que estaba en tu madre y en tu abuela. Su madre y su abuela le habían dado un ejemplo de fe a Timoteo, y Timoteo desde niño había leído las escrituras y sabía que eran útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de preparar al hombre de Dios, para que esté preparado. Timoteo tenía un ejemplo de fe en su madre y en su abuela. Timoteo desde niño había leído las escrituras, había sido formado en la fe, en el camino del temor de Dios, pero a Timoteo le hacía falta algo. Le hacía falta algo que Pablo le impartió, porque Pablo puso sus manos sobre él, oró por él, y Timoteo recibió el don de Dios, el don del fuego de Dios. Hubo una impartición de lo que Pablo tenía, se le impartió a Timoteo, y Timoteo lo recibió. Hay otros ejemplos en la escritura, como cuando llevaron el evangelio a Éfeso, llevaron el evangelio a Éfeso, y al llevar el evangelio a Éfeso, en la iglesia, en el grupo de discípulos que había en Éfeso, la escritura nos enseña que ellos habían recibido el evangelio o el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era el mensaje de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista preparaba el camino a Jesús. Y Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso no lo hacía Juan el Bautista. Esto lo haría Jesús. Juan el Bautista simplemente preparó el camino al Señor. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero el bautismo con el Espíritu Santo y fuego lo iba a hacer Jesús. Entonces, después de que Juan el Bautista preparó el camino a Jesús, Jesús predicó, Jesús hizo milagros, Jesús hizo señales, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, pero tiempo después había unos creyentes en Éfeso que no tenían el mensaje actualizado, sino que todavía estaban con el mensaje de Juan el Bautista,
Ellos se habían bautizado arrepentidos de sus pecados, pero cuando les preguntaron a ellos, Pablo les preguntó que si ya habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Eran unas personas, unos creyentes que genuinamente se habían arrepentido de sus pecados, estaban congregándose, leían las Escrituras, pero les hacía falta la impartición del Espíritu de Dios. Les hacía falta que recibieran el Espíritu Santo. Si no me equivoco, es Hechos capítulo 19, donde había un total de 12 discípulos. Y entonces Pablo, orando por ellos, les impuso las manos, recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Recibieron el Espíritu de Dios y hubo una manifestación de que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra que Pablo estuvo con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios, y aquellos 12 discípulos que estaban allí, después de recibir la impartición del Espíritu Santo, hicieron equipo con Pablo, y la palabra enseña que Pablo llenó del Evangelio toda Asia. O sea, llenó del Evangelio todo aquel lugar como resultado de haber llevado a estos 12 discípulos a recibir la impartición del Espíritu de Dios. Con 12 fue suficiente. Aquí habemos 58 ahorita que estamos escuchando, pero si estos 58 entendemos esta verdad de la importancia de recibir al Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu de Dios, de recibir esa impartición, entonces vamos a provocar una revolución en el Espíritu. Pero este es el punto de la impartición. Yo tengo en la memoria algunos eventos que han acontecido en mi vida. Tengo, por ejemplo, un recuerdo de cuando asistí a la iglesia de mi hermano Daniel, y había un joven que venía, creo que de Ciudad Valles. Y ese joven de Ciudad Valles era un hombre de oración, de ayuno, un hombre que se metía con Dios. Recuerdo que vivía allí en una parte del templo, que estaba allí en la calle Gochicoa, ahí por Perimetral. Y vivía en una parte del templo, y era un hombre de oración y un hombre de ayuno. Y recuerdo que en una ocasión, un domingo, estábamos en el tiempo de adoración en la iglesia, y donde este muchacho de pronto empieza a caminar y se para atrás de mí, y solamente me impone la mano, y al imponerme la mano, fue como si una descarga eléctrica viniera sobre mí, y inmediatamente empecé a hablar en otras lenguas y fui lleno del Espíritu Santo. Entonces Dios usó a esta persona de oración, de ayuno, para venir y poner su mano sobre mí para que yo recibiera esa impartición del Espíritu Santo. Yo ya había hablado en lenguas anteriormente, yo ya había tenido la experiencia del Espíritu Santo, pero en ese momento hubo una impartición que vino sobre mi vida. Recuerdo también otros eventos, como cuando fui a Colombia en el año 2002, Dios me permitió ir a Colombia, y allá, al estar en Colombia, asistí a dos congregaciones, la congregación del pastor César Castellanos, una iglesia grandísima, una congregación de más de 100,000 personas, una congregación de multitudes, y también fui a otra iglesia de un pastor llamado Ricardo Rodríguez, a ambas iglesias. Yo ya había leído acerca de iglesias grandes, yo ya había leído acerca de iglesias que estaban en crecimiento, pero una cosa es leer un libro y otra cosa es estar en una atmósfera donde se te imparte. Hay una impartición que se desata sobre las personas. Hay lugares que debido a la oración, debido a la búsqueda del Señor, del deseo genuino de que Dios haga algo, los cielos se abren. Y al abrirse los cielos, estamos hablando de que hay favor, gracia y poder derramado sobre ese lugar. Esos son símbolos de cielos abiertos. Podemos orar en todas partes, podemos ser personas de oración y de ayuno, pero hay lugares donde algo se rompe, hay lugares donde se provoca una apertura y los cielos se abren. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y vino sobre él el Espíritu Santo. Y mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Juan recibió de parte del Padre, porque Juan dijo, el que me llamó a bautizar, o sea, el Padre, me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el Cristo. Y la palabra Cristo es el ungido. No solamente era el Mesías, sino que era el ungido, el Hijo de Dios, el ungido. Pero Juan recibió esta instrucción: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él, este es el Cristo. Y Juan estaba anunciando uno que vendría, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y eso ocurrió cuando el cielo se abrió y vino sobre Jesús el Espíritu Santo, y desde entonces comenzaron los milagros, comenzaron las señales, porque Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo fui a Colombia, recuerdo que era una iglesia de multitudes y me impactó de ver un estadio de 77,000 personas completamente lleno, y en la parte de abajo, en lo que era el campo de juego, había, no sé, algunos 4,000 o 5,000 jóvenes haciendo coreografías tipo los Juegos Olímpicos, con un profesionalismo, con una excelencia. Impactadísimo estaba yo. Yo recuerdo que estaba en la parte de arriba de las gradas y tenía oportunidad de ver hacia afuera. La barda no era muy alta y podía observar hacia afuera, y afuera había una multitud que no logró entrar al estadio. Era un mar de gente en la parte de afuera, y veía en la parte de adentro, estaba llenísimo. Recuerdo que yo llevaba una cámara para grabar y miraba las partes más alejadas del estadio, y en el tiempo de alabanza la gente alabando al Señor, y en el tiempo de adoración había manos alzadas, había una actitud de honra y de adoración al Señor, y eso me impactó, porque a pesar de que era una iglesia grandísima, no se perdía esa pasión por buscar al Señor, no se perdía esa pasión y ese entusiasmo por adorarle, por buscarle. Entonces pude darme cuenta que ahí estaba pasando algo, que ahí estaba ocurriendo algo, que si habían logrado un crecimiento es porque algo estaba pasando ahí, algo Dios estaba haciendo ahí, y era algo que yo no había visto, ni había experimentado, ni había mirado en ningún lugar. Entonces yo estuve en ese ambiente, en esa atmósfera. Ya después supe que el pastor César también había ido a iglesias como la de John Guichó, y al acudir a esos lugares, pues algo se nos imparte, algo se nos transmite en el ámbito de la fe, y obviamente uno tiene que ir con hambre, con disposición, con deseos de recibir. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un contexto y un proceso, porque me ha tocado asistir a eventos así con otros amigos y parece que no se ha impartido nada, pero otros sí hemos recibido. Entonces yo creo que cada uno en un contexto y un proceso, en la medida que vamos avanzando y creyéndole a Dios y buscando con hambre que Dios haga algo en nuestra vida, y permitimos que Él nos vaya procesando. Cuando pisamos lugares así, algo se nos imparte, algo recibimos y algo nos llevamos. O sea, uno debe estar listo para esos tiempos de impartición. Por eso no vemos a Melquisedec en Génesis 12 ni en Génesis 13, sino que aparece hasta Génesis 14, cuando aparece el momento oportuno para que Abraham reciba esa impartición. No fue antes. Por eso uno tiene que identificar los procesos e ir avanzando para que en el momento oportuno se reciba. Vemos un ejemplo claro en Elías y Eliseo. En el momento oportuno, Elías vino por Eliseo. Dios le dijo a Elías: ve y unge a Eliseo. Cuando Elías fue con Eliseo, Eliseo inmediatamente respondió que sí, nada más quería despedirse de su familia. Quiere decir que Eliseo ya estaba esperando una oportunidad. Eliseo estaba esperando el tiempo. De manera que cuando Elías apareció, de inmediato dijo: sí, solamente deja ir a despedirme, besar a mi padre. Hizo un banquete y de inmediato jaló, de inmediato fue. Él estaba esperando el momento, y cuando apareció la oportunidad, la recibió. Yo creo que él estaba orando, estaba expectante. Dios, haz algo en mi vida, Señor. Yo creo que mi vida es mucho más que simplemente estar arando en este campo. Te doy gracias porque me has dado trabajo. Te doy gracias porque tengo unos padres que me han dado la oportunidad de tener esta tierra, de servir, Señor. Pero yo siento un llamado. Yo siento algo de parte tuya. Y yo creo que esta hambre, Dios la vio. Y por eso le dijo a Elías: hey, ve y unge a Eliseo. Ve y úngelo. Por algo le dijo. Y cuando Elías fue con Eliseo, echó el manto. Este hombre ya estaba procesado y listo para recibir la impartición. Y vemos que fue un proceso.
Y Elías llevó a Eliseo, vemos en Segunda de Reyes capítulo 2 que lo llevó, iban de Gilgal, llegaron a Betel, pasaron por Jericó, y al llegar al Jordán, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque voy al Jordán, Eliseo le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. Y entonces llegó el punto en que Elías le dijo, bueno, pídeme lo que quieras, ¿qué es lo que quieras que te dé antes de que sea arrebatado? Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble porción de lo que está en ti. Y entonces Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieras cuando fuera arrebatado, te será hecho. Si no quitas tu mirada de mí, si no te apartas, si no te distraes, la vas a recibir. Y Eliseo lo anhelaba eso, que estuvo atento, estuvo mirándolo, no se despegó. Ahí estaba el hambre. Ahí estaba la desesperación, ahí estaba el entendimiento de que tenía un llamado para esta vida, pero necesitaba un manto, necesitaba una impartición espiritual, necesitaba recibir eso que Elías tenía. Y Eliseo estuvo listo, Eliseo estuvo atento y lo vio partir, y fue cuando cayó el manto, cuando Elías fue arrebatado, dejó caer el manto y lo recibió Eliseo, y entonces caminó con esa doble porción que estaba buscando. Recibió esa impartición. Eliseo tuvo un siervo llamado Giezi, pero Giezi no fue procesado. Giezi no fue genuino, no fue honesto. Estuvo muy cerca de un hombre de la estatura de Eliseo. Un Eliseo que tenía la doble porción que estaba sobre Elías. O sea, un hombre de Dios, con una alta estatura espiritual, un hombre que tenía un depósito espiritual sobre él, pero Giezi no lo valoró. Giezi no entendió que estaba en una compañía de profetas, porque al leer el segundo libro de Reyes nos damos cuenta que había un grupo como de 100 profetas a los que le llamaban los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas, así se les llamaba a aquellos que estaban buscando preservar el pacto de Dios con Israel. Era un grupo selecto, era un grupo de élite, digamos así, de élite espiritual. Era un grupo comprometido, un grupo que estaba pagando el precio, un grupo que entendía que Dios tenía algo con Israel. Un grupo que entendía que había planes con Israel, y era un grupo que estaba ahí bajo el liderazgo de Eliseo. Ahí estaban. No estaban perdiendo el tiempo, sabían que eran un grupo asignado a esa generación, asignado a ese tiempo, asignado para cosas que Dios iba a hacer en esta temporada. Y entre esos hombres había uno muy cercano a Eliseo que era Giezi, pero Giezi no fue procesado. Giezi no entendió ni valoró la oportunidad que estaba recibiendo. Era un hombre muy cercano a Eliseo, y si Eliseo había recibido la doble porción de Elías, y si Giezi hubiera caminado con esa mentalidad, entonces Giezi hubiera recibido una cuatro veces más de lo que Elías tenía, porque siempre la unción va en aumento, siempre la gloria postrera es mayor que la primera. Jesús dijo a sus discípulos, cosas mayores harán porque yo voy al Padre. La gloria siempre va en aumento. Pero Giezi no lo entendió. Y como no lo entendió, no fue procesado. Simplemente estaba era parte de un grupo, quería ser parte de un grupo, estaba buscando otros intereses. Y esto lo podemos ver porque cuando Naamán fue a visitar a Eliseo, fue a visitarlo porque recibió la noticia de que él podría hacer algo por él. Y Naamán fue libre de la lepra. Entonces Naamán quiso darle vestidos, quiso darle oro, quiso darle plata a Eliseo, y Eliseo le dijo, no, llévatelos, yo no quiero nada. Mi interés no es la plata, mi interés no es el dinero, llévatelos. Pero a Giezi le brillaron los ojitos. Y Giezi era un hombre de este equipo de profetas, era un hombre con una asignación, era un hombre cercano a Eliseo, pero con un corazón incorrecto, con un corazón no íntegro. De manera que pensó dentro de sí, ay, Eliseo, la regaste. Mira, había plata, había oro, había vestidos. Y ahorita que están cerrados los comercios por la pandemia, era una oportunidad para recibirla.
Y entonces le brillaron los ojitos, y ya cuando Naamán se fue, Eliseo planeó la forma y se apartó, y ahí ocultamente fue tras Naamán y le dijo: ¡Hey, Naamán, mi general! Dijo mi señor que siempre sí, es que le llegó visita y me dice que Eliseo que si le mandas algunas prendas. Y Naamán se desprendió: claro, lleva plata, lleva oro, lleva vestidos, ándale, no lleves uno, lleva dos. Y entonces Giezi trajo aquello, lo ocultó, pensó que nadie se daría cuenta, y luego se presentó con Eliseo, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? ¿Dónde estabas? Y no he ido a ninguna parte, dijo Giezi. Y entonces Eliseo le dijo: ¿no estaba mi espíritu contigo cuando se volvió aquel general? Como diciéndole: yo estaba allí, yo vi lo que pasó. Y por cuanto hiciste esto, la lepra de Naamán pasará a ti y a tu descendencia. Por cuanto hiciste esto, por cuanto tu corazón no fue correcto, por cuanto tu corazón no fue íntegro, entonces la lepra que tenía Naamán pasará a ti y a tu descendencia. Este hombre pudo haber recibido una impartición mayor. Este hombre pudo haber recibido un depósito espiritual poderoso, pero como no fue procesado, no estuvo listo a tiempo para recibir esa impartición. No estuvo a tiempo listo para que lo que Eliseo portaba fuera derramado sobre él. En vez de unción, recibió lepra. En vez de recibir esa impartición espiritual poderosa, recibió lepra por su corazón no sano. Por eso es importante entender los procesos. Por eso es importante asimilar las enseñanzas. Por eso es importante prestar atención a las escrituras y a las enseñanzas. Y vemos en Abraham que hubo varias cosas que hemos estado enseñando que nosotros tenemos que asimilarlas y vivirlas. Por favor, haz que valga la pena estas mañanas que pasamos juntos, donde te comparto principios espirituales. Es un discipulado intensivo, es un discipulado donde te comparto principios de vida que me han funcionado a mí. Porque regresando con mi viaje a Colombia, yo recuerdo que fui a ese lugar donde había muchísima gente, y ahí yo recuerdo que estaban en el Coliseo del Campín. En el Coliseo del Campín los sentaban por nacionalidades, y estaban los italianos, los franceses, había gente de muchos países, y entonces vimos que los de Italia estaban en la parte de enfrente, y la bandera de Italia se parece un poco a la de México, y a los mexicanos les había tocado muy atrás, y como traíamos hambre, el pastor que me acompañaba, traíamos hambre, dijimos: pues vamos a colarnos como si fuéramos italianos, ¿no? Y pues ya sabes el perfil italiano de uno. Pues nos colamos, si nos corren que nos corran, pero vamos a sentarnos. Y ahí nos metimos y estábamos casi en segunda fila, ahí con los italianos. Y escuchando cómo decían amén los italianos, y también haciendo nosotros como los italianos. Pero estábamos allí porque teníamos hambre de escuchar con atención. Recuerdo que cuando el pastor Castellanos llamó al frente, rápido salimos corriendo y quedé a nivel plataforma, así cerquita. Ojo, aquí es importante entender que no estábamos tras el hombre de Dios, sino que estábamos tras lo que ese hombre de Dios porta, tiene. Porque es ahí donde uno debe tener la humildad para reconocer la gracia impartida a otros. La gracia impartida a otros. Sobre mí han puesto manos hombres de Dios, como no tienes idea: Claudio Freyson, Guillermo Maldonado, Cash Luna, César Castellanos, Ricardo. Una serie de hombres de Dios han puesto sus manos sobre mí, porque he estado buscando la manera, cuando hay, presta la oportunidad de que pongan las manos sobre mí, porque yo creo en el principio espiritual que aparece en la Escritura, que es la imposición de manos. Yo lo creo. Y yo creo en la impartición espiritual. Sé que en lo secreto puedo buscar a Dios, pero la humildad me permite acercarme a otros para que me impartan. Abraham tenía altares. Abraham recibía palabra de parte del Señor. Ya vimos en Génesis capítulo 12 que el Señor se manifestó a Abraham y le hablaba.
Pero Dios llevó a Abraham con Melquisedec para que Melquisedec lo bendijera. A pesar de que Dios le hablaba directamente, Abraham tenía que caminar sobre ese principio espiritual que existe desde la eternidad, que es la impartición, que es la imposición de manos. Ahí caminó Abraham. Entonces, cuando nosotros reconocemos la gracia de Dios impartida a alguien, pues de inmediato, a ver, ora por mí, ¿no? Que el Señor me dé, en el entendido, que si estamos procesados, si estamos listos y con el corazón correcto, algo se va a impartir a nuestra vida. Algo. Es decir, debemos estar listos para cuando el Señor nos conecta o cruza nuestros caminos con alguien que porta algo de parte de Dios. Alguien que porta algo que el Señor le ha derramado. Hay que estar listos. Por eso hay que vivir la palabra, porque cuando menos lo esperas, se cruza en tu camino un siervo de Dios, un hombre de Dios. Cuando menos lo esperas, asistes a un evento en la congregación, cuando hemos invitado a alguien que porta algo de parte del Señor y tú estás listo para recibir. De manera que no vas a un congreso más, sino que vas a recibir algo para lo cual te estás preparando, para lo cual tienes hambre. Vas con altas expectativas de recibir, vas con altas expectativas de que algo se te imparta, y cuando alguien tiene hambre, entonces el cielo se abre y se derraman bendiciones poderosísimas. Entonces yo fui a Colombia y cuando el pastor Castellanos hizo el llamado, yo pasé corriendo. Y ahí estaba, el pastor que iba conmigo, estábamos enfrente y recibiendo. Y recuerdo que el pastor puso sus manos sobre los que estaban ahí cerquita, y yo poniendo mi cabeza, y oró por mí, puso sus manos. Allí brevemente, nunca me conoció, tal vez nunca supo de mí, pero yo sabía que algo se me impartió. Ese mismo viaje fuimos a la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, y al estar en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, bueno, iba yo con un pastor, otro amigo, Alejandro Maldonado, un pastor de aquí de Mover Pentecostés en Altamira. Fuimos juntos, y entonces él me dijo, oye, vamos a la iglesia de Ricardo Rodríguez. Y yo le dije, ¿quién es Ricardo Rodríguez? Porque yo en el 2002 no sabía quién era el pastor Ricardo Rodríguez. Y me dijo, oh, tú vente, me dijo él. Y fuimos, y llegamos a la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, y había menos, era un lugar más pequeño que la otra iglesia de 100,000 gentes, como que era una iglesia muy grande, la del pastor Ricardo Rodríguez, pero había fila para entrar. Y me sorprendió, órale, fila para entrar. Pero como una persona de ahí de Colombia nos había hospedado y nos estaba moviendo, él tenía un amigo ahí en esa iglesia Avivamiento, entonces se conectó con su amigo, y su amigo nos supo que éramos pastores de México y nos facilitó la entrada y nos llevó hasta la segunda fila. Y al estar en la segunda fila, pues estaba el tiempo de alabanza, estaba el tiempo de adoración. Te repito, yo no sabía quién era el pastor Ricardo Rodríguez, yo no sabía. Y entonces cuando estábamos allí, de pronto en el tiempo de adoración, las luces cambiaron, el escenario cambió, y de pronto el telón se abrió tantito y salió el pastor Ricardo y solamente saludó y dijo, buenas noches, Dios les bendiga. Y cuando dijo eso, yo voy para atrás, ¡paz! Y caigo bajo la unción del Espíritu Santo. Y no fue una caída de cortesía, como algunos le hacen, porque yo no conocía al pastor, yo no sabía ni quién era él. Pero en ese momento, con el solo saludo, ¡paz!, caí bajo la unción del Espíritu Santo. Pasó algo así, como cuando María estaba embarazada y fue a visitar a Elizabeth, su hija, Elizabeth, su prima, que también estaba embarazada de Juan el Bautista. Y cuando llegó María con Elizabeth y solamente la saludó, al solo saludarla, el bebé que estaba en el vientre saltó en el vientre, y dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. ¿Sí? Porque el niño entendió que por ahí estaba Cristo, estaba el ungido del Señor, y la sola presencia, el saludo de María, quien portaba a Jesús, provocó que el bebé saltara en el vientre, fue lleno desde el vientre, imagínate. Entonces, algo así me pasó, con el solo saludo, ¡pras!, caigo.
Pero eso fue tan rápido que hasta un ujier se sorprendió y el ujier vino y me dijo, necesita ayuda, le pasó algo, se cayó muy rápido. Y yo le dije, no, no, así déjame, estoy bien. Y yo estaba en el piso, ahí en la segunda fila, lleno del Espíritu Santo. Todo el servicio estuve así, todo el servicio estuve así, como en éxtasis, como en otra, en otra dimensión. Al finalizar la reunión, la persona que nos atendía, que nos estaba hospedando allí en Colombia, le dijo a su amigo si habría forma de que el pastor nos recibiera en su oficina, y sí nos recibió en su oficina. Y ahí cuando nos recibió en su oficina, pues ya estábamos frente a él en el escritorio, platicamos un rato, y después de eso oró por nosotros, impuso manos y otra impartición, y anduve como 2 días en un éxtasis. Estuve como en 2 días embriagado en el Espíritu Santo. Algo me pasó ahí, algo se me impartió. Pero en esa visita a Colombia, yo estoy seguro que el Señor me dio 2 imparticiones. La impartición de crecimiento y la impartición del Espíritu Santo. Porque regresando de allá, recuerdo que llegamos como un lunes o martes, y teníamos servicio nosotros en la iglesia el miércoles. Teníamos servicio el miércoles y el domingo. Entonces el miércoles llego a la iglesia, éramos poquitas personas, 15, 20 personas en la iglesia, poquitas, 15 o 20 personas en la iglesia, no éramos muchos, éramos una congregación muy pequeña. Y entonces ese miércoles había menos gente, poquititísimas, 5 o 6 personas probablemente. Entonces yo llego y empiezo a testificar lo que me pasó en Colombia, el viaje, la experiencia, lo asombrado que estaba por el crecimiento, lo que vimos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Empecé a testificar, solo testifiqué, no prediqué ni ministré. Y entonces después de que terminé de testificar, les dije, bueno hermanos, pues vamos a orar para despedirnos. Solamente quería compartirles cómo me fue, y recuerdo que solamente oré para despedirnos, así, gracias Señor porque por esta reunión, ya nos vamos. Y mientras me estaba despidiendo por medio de la oración, el Espíritu Santo cayó, y una hermana comenzó a hablar en lengua, la otra empezó a reírse, y yo me asombré, porque yo no estaba ministrando, no estaba orando para que la gente recibiera, pero el Espíritu de Dios estaba manifestando. Entonces me di cuenta que algo se me había impartido allá, algo se me impartió, que al momento de estar orando se empezó a manifestar esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, y la gente empezó a hablar en otras lenguas, empezó a ser llena de la presencia de Dios. De esto te estoy hablando, de la impartición. Cuando uno camina y uno aplica la palabra y uno tiene hambre de Dios, cuando va o se conecta con personas que son un depósito, algo se nos imparte, algo recibimos de parte del Señor. Lo otro que nos empezó a ocurrir es que la gente empezó a llegar a la iglesia. De 15 pasamos a 30, ya no cabíamos en ese pequeño cuarto, de manera que nos salimos al patio y la gente empezó a llegar y a llegar y a llegar, y empezamos a crecer. Todos los domingos llegaba gente nueva, todos los domingos. Siempre había gente nueva, y empezó a haber un crecimiento, y todavía no teníamos el modelo de células, todavía no teníamos el modelo que ahora manejamos de evangelismo y discipulado, todavía no teníamos las estrategias que hoy desarrollamos, pero ahí me pude dar cuenta que había recibido 2 imparticiones en Colombia que el Señor me dio, por medio de hombres que son un depósito, que tienen algo que el Señor les ha dado, y que cuando uno va con humildad y ha sido procesado, el Señor nos imparte, nos da. Eso es lo que te estoy enseñando acerca de que Abraham ya tenía altares, Abraham ya había recibido palabra de Dios, Abraham ya tenía una relación con Dios, pero necesitaba ir con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo,
para recibir una impartición, una bendición de parte de Dios por medio de Él. Por algo somos un cuerpo, por algo. El punto es que cuando hay orgullo en nuestra vida, cuando hay soberbia en nuestra vida, cuando hay vanidad en nuestra vida, no somos capaces de irnos a sentar a escuchar a otro y recibir de parte de Dios, por medio de otra persona, lo que Dios quiere darnos. Recuerdo una ocasión que me senté con un matrimonio, unos pastores, y el pastor me preguntaba, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo como iglesia, como congregación? Y pues yo, entusiasmado, quise contarle, quise platicarle, pero su esposa le dijo, no, hombre, déjate de rollos, tú busca a Dios, dobla la rodilla y Él te va a revelar. Y entonces le dije, bueno, pues hágale caso a su esposa, ¿no? Y él se quedó con ganas de seguir platicando, pero esa actitud de no querer escuchar, de no querer recibir, nos impide aprender de otros, nos impide recibir de otros, nos impide reconocer la gracia que Dios le ha dado a otros, nos impide. Tiempo después yo fui a Guatemala y también en casa de Dios recibí otra impartición, algo recibí ahí en mi espíritu, y fue como procesos que en 2002 fui a Colombia, 2004 regresé a Colombia, 2006 fui a Guatemala, y como si el Señor me hubiera estado procesando porque era un caso. Yo era un caso difícil. Y entonces allá en Guatemala recibí otra impartición en mi vida que también me marcó. Yo ya tenía una impartición por parte de mi padre, tengo un legado espiritual por parte de mi padre, un ejemplo de fe por parte de mis padres, de mi hermano Daniel, tengo un ejemplo de fe y de palabra, pero también reconozco que he recibido de parte de otros hombres de Dios que pusieron sus manos sobre mí y me impartieron y recibí algo de parte del Señor. No estoy alardeando de ser algo o alguien, estoy hablando de que el Señor puso algo en mi vida por medio de otras personas. De gracias a Dios por los siervos y siervas que en algún momento oraron por mí y pusieron sus manos, y algo recibí de parte de Dios por medio de ellos. Entonces, en Guatemala también recibí algo y recuerdo que eso me marcó también, y tomé un curso ahí que también me marcó la vida, y recuerdo que entonces empezamos a hacer congresos acá en Tampico, pues para que la gente recibiera, para que la gente, pues no todos podemos viajar tal vez, pero lo que sí podemos hacer es traer a hombres y mujeres que reconocemos han recibido algo de parte de Dios para impartirnos. Y bueno, empezamos a hacer congresos, y los congresos los hacíamos primero en un lugar ajeno a los lugares donde regularmente nos reunimos. No los hacíamos en el centro de convenciones de Tampico, lo hicimos en un lugar ajeno, pues para que hubiera más apertura y más libertad, para que la gente de cualquier congregación, de cualquier iglesia pudiera ir. No teníamos el objeto de atraer gente a nuestra congregación, sino que el objeto era bendecir, y lo hacíamos los eventos gratuitos para bendecir, porque el que entiende el poder de la impartición quiere que todos reciban. El que entiende el poder de la impartición quiere que todos reciban, porque si nuestro deseo es que una ciudad sea transformada, una comunidad sea transformada, pues entiende que no es labor de una persona, entiende que es labor del cuerpo de Cristo, y que es importante que todos puedan recibir algo de parte de Dios para que esta comunidad sea transformada. Pero bueno, no hubo mucha respuesta en esos eventos, y decidimos hacerlos ya entonces en el lugar donde regularmente nos reunimos, y el lugar queda abierto para que el que quiera recibir, reciba, el que quiera tomar y beber, pues que tome y beba, que la puerta está abierta. Pero el punto es la dificultad que a veces tenemos para recibir, la dificultad que a veces tenemos para creer en esta verdad. A veces hacemos congresos y en ocasiones en la misma iglesia no se valoran, son gratuitos y no se valoran, pues por otras ocupaciones, por otras tareas que hay que realizar, por otras actividades que realmente son importantes. Pero cuando hay eventos así, uno debe entender que son como puertas de oportunidad que se abren para nuestra vida. Es una oportunidad de cielos abiertos que se abren para nuestra vida,
que tenemos que aprovechar. En la convención a la que fui a Colombia, es una convención que hacen toda la semana, de lunes a domingo, todo el día. Imagínate, la gente tiene que pedir permiso en sus trabajos, la gente tiene que acomodar sus agendas para estar ahí, y lo hacen porque saben que es un tiempo de cielos abiertos, donde van a escuchar una palabra y donde van a recibir una impartición que necesitan, y se programan para estar en esos días de convención. Jesús visitó Jerusalén, y cuando visitó Jerusalén, Jesús lloró a la puerta de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunirte bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y luego dice: ojalá hubieras entendido el tiempo de tu visitación, ojalá hubieras entendido lo que es para tu paz. Había un tiempo de visitación. Cristo estaba ahí visitando Jerusalén, pero Jerusalén no lo entendió. Jerusalén no entendió que era un tiempo de visitación. Jerusalén no estuvo lista. Y nosotros debemos estar listos para comprender, para entender que estamos en un tiempo de visitación. Sí, en un tiempo de visitación. En este tiempo de pandemia hay un tiempo de visitación. Hay un portal abierto en los cielos, hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad, hay un tiempo en que necesitamos profundizar en nuestra vida espiritual. Este es un tiempo oportuno y para muchos puede ser la diferencia entre salir igual que como entramos a la pandemia, mientras que otros van a salir diferentes. Ojalá que en este tiempo que estamos viviendo tú salgas diferente. Después de lo que estamos viviendo, los acontecimientos que estamos viviendo, tú salgas diferente y comprendas el poder de la impartición. Hebreos dice que el mayor es bendecido por el menor. Abraham, el portador de las promesas, es bendecido por un hombre llamado Melquisedec, del cual ya no se habla más. Allí en Génesis solamente aparece, lo bendice y ya no aparece. Abraham sigue apareciendo en el relato de las Escrituras, pero Melquisedec ya no aparece. Como si solamente se relatara la vida de Abraham, pero nos mostraran la importancia de ese suceso donde Melquisedec vino e impartió sobre él. Hay otro personaje llamado Ananías. Si no me equivoco, capítulo 9, capítulo 10, por ahí, donde después de la conversión de Saulo de Tarso, un hombre que mataba cristianos, un hombre que creía estar sirviendo a Dios matando cristianos, un hombre que tenía el conocimiento adquirido a los pies del teólogo más importante de su tiempo, que era Gamaliel, que era del linaje hebreo, que era de la tribu de Benjamín, que era de fariseos, celoso en cuanto a la secta de los fariseos, a su grupo de los fariseos. Era un hombre estricto en la palabra, celoso por la palabra, por la Torá, por la religión judía, pero que tuvo un encuentro con Jesús. Y tuvo este encuentro con Jesús y entonces quedó ciego. Después de este encuentro fue llevado a una casa, pero el Señor le apareció a Ananías. Y le dijo a Ananías: Ananías, ve a tal casa, a tal calle, porque ahí está Saulo de Tarso, ve y imponle las manos y ora por él. Y Ananías dijo: Señor, pero ese hombre es terrible, este hombre es perverso, este hombre está matando cristianos, ese hombre no quiere nada con tu camino. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, ve, imponle las manos. Y ahí va Ananías, un hombre del que no se sabe mucho, un personaje no tan importante, tan reconocido como ahora vemos a Pablo, pero este personaje va con Pablo, con Saulo, y le dice: Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que recibas el Espíritu Santo. Y entonces impuso las manos sobre Saulo y recobró la vista, se le cayeron las escamas y fue lleno del Espíritu Santo. Después no se habla tanto de Ananías, pero Ananías fue un factor importante para que Pablo abriera los ojos y recibiera el Espíritu Santo.
donde vemos que no es tanto el personaje, Ananías, no es tanto el personaje, Pedro, no es tanto el personaje como los pastores que te he estado mencionando que han puesto sus manos sobre mí, sino que es lo que portan ellos. Ananías ya no aparece en la escritura, pero Pablo sí continúa. Pero Pablo no hubiera podido llegar a ser lo que fue si no recibe esa impartición, donde los ojos se le abren. Dios, Jesús, estaba haciendo algo con Saulo, pero el Señor necesitó que un siervo suyo llamado Ananías impusiera las manos sobre Saulo. El Señor usa a hombres y mujeres para imponer sus manos sobre nosotros, de manera que nosotros recibamos lo que Él quiere darnos. Sí, sí, yo sé que puedes orar en lo secreto y buscar en lo secreto a tu Padre, pero la Biblia nos enseña de este principio que es la impartición. Y si Abraham, el padre de la fe, lo necesitó, imagínate tú y yo. Por eso si hay orgullo, si hay soberbia, si hay dificultad para ir y sentarse a recibir en otro lugar, quita esos velos, quita esas situaciones. Yo recuerdo que cuando empezaron los encuentros aquí en la ciudad, yo fui y me senté en un encuentro, fui a recibir a un encuentro. Ahí estuve, me quité el traje de pastor y fui a sentarme. Y no llevé cuaderno ni nada para estar apuntando, porque iba a recibir. Eso me dijeron, no vayas a recibir, no vayas como pastor, ve a recibir. Bueno, algo tengo que aprender y fui y recibí. No fui a aprender, fui a recibir. Y en ese contexto me acuerdo que había pastores que no querían ir al encuentro, no querían ir al encuentro. Y dije, caray, bueno, pues se respeta toda decisión. Incluso hubo pastores que fueron a encuentros a otras ciudades, a otros lugares. Dije, ay, ¿qué se les complica recibir aquí en la misma ciudad? Pues, ¿qué problemas? Pero me doy cuenta que a veces un factor que puede estorbar es el orgullo religioso, el orgullo de nuestros títulos teológicos, el orgullo de lo que hemos logrado es lo que nos impide ir, sentarnos y escuchar para recibir palabra de parte de otros, ir y poner nuestras manos en alto y agachar la cabeza para que alguien ponga sus manos sobre nosotros. Pero todos aquellos que son humildes y sencillos y que reconocen la gracia de Dios dada a otros, no tendrán ningún impedimento en ir, sentarse, escuchar, poner las manos para recibir. Recuerdo un pastor de aquí de la ciudad que fue a la iglesia para decirme, pastor, necesito que ores por mí, que ponga las manos sobre mí para que el Señor me dé lo que tú has dado. Y me sorprendió, le dije, claro, con todo gusto. Tuvo la humildad de ir a un servicio, un domingo. Y con todo gusto oramos. No es que seamos más que ellos, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que esta persona reconoció que había algo en el espíritu que él necesitaba recibir. Y él fue y con humildad asistió a esa reunión, oramos, hicimos lo que teníamos que hacer en el nombre del Señor. Yo necesito recibir, hace un tiempo fuimos a Nigeria a recibir allá con el pastor T.B. Joshua, con el profeta T.B. Joshua, y seguido estamos buscando a dónde ir a beber, a ir a recibir, porque reconocemos que hay una carrera que tenemos por delante. Y así como yo tengo una asignación de estar impartiendo agua por medio de este tiempo, yo también voy y bebo agua, porque también yo necesito aprender a recibir de parte de otros. Así que bueno, esta enseñanza espero que la apliques a tu vida. Dice Mateo, creo que es Mateo 10:21, dice que el que recibe profeta, recompensa de profeta recibirá. Así dice, y el que recibe un justo, recompensa de justo tendrá. ¿Sí? Pero el recibir un profeta implica reconocer lo que Dios le ha dado a esa persona. Reconocer lo que esa persona tiene de parte de Dios. Porque también relata que el que reciba justo, a un justo recompensa de justo tendrá. Y cada uno de nosotros debe reconocer la gracia dada por Dios a otros. La gracia dada por Dios a otros. Si asistes a una iglesia, escucha a tu pastor. Dios le ha dado a tu pastor la impartición que ha recibido de tu pastor de parte del Señor.
Si asistes a un grupo de vida, reconoce lo que el Señor le ha dado a tu mentor, a tu sembrador de grupo. Si asistes a un discipulado, reconoce lo que Dios le ha dado a tu mentor, a tu sembrador de su red o red. Reconoce, mira lo que Dios ha puesto sobre ella, asiste a tu discipulado, abre el grupo en las redes sociales para escuchar la palabra que tienen para ti y en el momento oportuno hazlo, cuando está la transmisión en vivo, porque cuando está la transmisión en vivo es cuando se imparte algo, es cuando en el espíritu se desata aquello que Dios tiene para tu vida. Entonces asiste puntualmente a tu grupo de vida, a tu discipulado, a la escuela de campeones, en la escuela en que estés y recibe lo que Dios tiene para tu vida, porque estoy seguro que eso va a catapultarte para que avances hacia tu propósito. Bien, amados, se me fue la mañana. Espero que tengas un excelente día. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido que abras los cielos sobre cada persona que está aquí conectada. Y que todo aquel que esté listo para una impartición la reciba en el nombre de Jesús. Que todo aquel que esté listo, Señor, para que los cielos se abran sobre su vida, todo aquel que tenga el corazón dispuesto, todo aquel, Señor, que esté en el momento oportuno, reciba en este momento una impartición de parte tuya. Señor, que así como Pedro le dijo a aquel hombre que estaba en la puerta, le dijo, lo que tengo te doy, lo que he recibido de parte de Jesús te doy. De igual forma, Señor, en esta hora yo oro. Y de lo que tú me has dado, yo en este momento te pido que impartas. De lo que tú me has dado, Señor, en mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en el ministerio, Señor, de lo que he recibido de parte tuya, Señor, en este momento te pido que lo impartas. Lo impartas a todo aquel que lo necesita. Lo impartas a todo aquel que está listo. Lo impartas a todo aquel que lo crea que lo puede recibir. Lo impartas, Señor, en el ámbito personal, en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, en el ámbito del desarrollo de una visión, en el ámbito de la escritura, en el ámbito ministerial, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que lo impartas, pido que los cielos se abran, pido que se revele este principio. Pido que se revele esta verdad, Señor, y toco la pantalla y pido que aquellos que estén del otro lado de la pantalla también toquen la pantalla para que en un acto de fe, el Espíritu de Dios comience a impartir. El Espíritu de Dios comience a impartir, que sea un acto de fe para el que lo crea, en el nombre de Jesús. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Lo que el Señor me ha dado, te lo imparto en el nombre de Jesús. Si estás listo, si estás dispuesto, si lo crees, sobre todo, en el nombre de Jesús. Que este principio se aplique en tu vida. Y que así como yo he recibido de parte de otros, lo que el Señor me ha dado, que en el nombre de Jesús, tú lo recibas también. Y seas lleno. Y lo recibas en el nombre de Jesús. Y eso venga a traer un rompimiento a tu vida. Traiga un rompimiento espiritual, que así como aquel paralítico se levantó y comenzó a correr dentro del templo, de igual forma hoy toda parálisis se quite, que todo aquello que te tiene estancado se quite, que todo aquello que te tiene detenido se rompa en el nombre de Jesús, que venga un rompimiento espiritual, que venga un rompimiento en tu espíritu, que puedas levantarte de esa condición, que puedas caminar, que puedas correr en tu propósito, en la visión que Dios tiene para tu vida. Que en el nombre de Jesús todo lo que te ha estado estorbando se rompa ahora. Que en el nombre de Jesús tu espíritu reciba en este momento. Que el Espíritu de Dios te toque. Que el Espíritu de Dios te llene. Esa palabra que el siervo del centurión le dijo a Jesús, di la palabra a la distancia y mi siervo será sano. Di la palabra a la distancia y mi siervo recibirá. De igual forma hoy aplicamos ese principio y en el nombre de Jesús, a la distancia confieso esta palabra y tú la recibes en el nombre de Jesús. A la distancia, así como Saulo, esas escamas que estaban en sus ojos que le impedían ver, le fueron quitadas. De igual forma esas escamas caen de tus ojos. Esas escamas que estaban en tu espíritu caen de tus ojos.
esas escamas que te impiden ver con claridad, caen en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Que el Espíritu de Dios quite toda venda, que el Espíritu de Dios quite que en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que tengan buen día y que el Señor les bendiga.